Esa es la gran maravilla de Edison. Por eso yo creo que esta idea de hacerlo como el gran malo de la película, pues obviamente que queremos poner al mártir de Nicolás Tesla, pero bueno, también hay que entender que Nicolás Tesla se casó con una paloma, ¿no? Entonces era un poco complicado hacerle caso a un hombre tan raro. Sí, era un brutal genio, pero... Fernanda Torres nos presenta Ciencia para Divulgar. El día de ayer cumplió años la primera empresa de suministro eléctrico del mundo, creada pues por Tomás Alva Edison. Hoy en pleno 25 hay quien cree que se está buscando y que quiere pues que la electricidad llegue a la gente completamente gratis. Y no estoy hablando de algún beneficio del bienestar. Estoy hablando que sí se están buscando pues que llegue gratis esta electricidad a la gente. Para hablar de ello, le doy la bienvenida a Fernanda Torres, nuestra física divulgadora de ciencia, que viene a contarnos. Fernanda, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, Dani. Muy bien, muy bien. Y estoy muy emocionada porque el día de hoy vamos a hablar de la segunda revolución industrial, la que nos da este mundo moderno que hoy... Imaginarnos un mundo sin pantallas, sin esta inmediatez, bueno, pues eso no hubiera sido posible sin esta segunda revolución industrial y sobre todo la batalla más épica de la ciencia que ocurre en el siglo XIX. A final del siglo XIX se van a pelear Tomás Alva Edison por un lado y Nicolás Tesla para llevarle la electricidad al mundo. Y primero todo empieza con la bombilla incandescente y yo creo que hay algo interesante y es todo esto empieza, la consecuencia, por ejemplo, del Wi-Fi, todo inicia con llevarle luz eléctrica a la gente, que dejen de estar prendiendo velas y cosas que con aceite que fueran peligrosas. Vamos a llevarlo con electricidad y en general la bombilla se crea a principios del siglo XIX, por ahí de 1800, se patenta por primera vez en 1855. ¿Por qué se la atribuimos a Thomas Alva Edison? Porque es el primero en perfeccionarla. Las bombillas duraban unos cuantos minutos o eran sumamente costosas o requerían de energías brutales, Dani. Bueno, pues resulta que Edison se inventa una manera con un filamento de carbono y metiéndole vacío ahí su bombilla y que permanezca prendida por 40 horas. Es una revolución en la electricidad y eso es lo que va a marcar el inicio de la segunda revolución industrial, debido a que dice, ok, ya tengo la bombilla, ya la patenté, pero ¿qué les parece si generamos una red para distribuir la electricidad? Esa es la gran maravilla de Edison. Por eso yo creo que esta idea de hacerlo como el gran malo de la película, pues obviamente que queremos poner al mártir de Nicolás Tesla, pero bueno, también hay que entender que Nicolás Tesla se casó con una paloma, ¿no? Entonces era un poco complicado hacerle caso a un hombre tan raro. Sí, era un brutal genio, pero a ver, sí, te digo, los experimentos para la luz empiezan en 1800. Entienden que necesitamos generar descargas. ¿Qué es la electricidad? Porque así es como titularon la plática del día de hoy. ¿Qué es la electricidad? Bueno, pues resulta que en 1800 se dan cuenta de que si nosotros tenemos dos cargas diferentes, separadas, se va a generar una descarga eléctrica como un rayo. Eso, el famoso chispazo, eso sí lo ubicamos bien. Sí. Y ahí es cuando los científicos de la época dicen, ¿y si lo ponemos a través de un cable eso? Porque nosotros cuando vemos el chispazo, el rayo, vemos luz, vemos colores, entonces eso es como una llama, entonces energía. ¿Qué les parece si lo pasamos por un alambre? Es cuando nace la bombilla incandescente. Y entonces, en esta empresa de Edison para llevar la electricidad, utilizando una corriente, empieza a generar estas centrales y Nueva York se empieza a plagar de cables. Nosotros en la Ciudad de México estamos muy familiarizados, le podemos llamar Cablelandia a la Ciudad de México incluso. Y a Nicolás Tesla le parecía una cosa horrorosa. Entonces, dice, y si utilizamos la corriente alterna, y es como en 1895, se genera la primer central en las cataratas del Niágara con esta corriente alterna y logra llevar la electricidad a Búfalo, que está a 40 kilómetros, cosa que es una locura cuando la corriente directa de Edison era a máximo 1 kilómetro llevar la electricidad. Y aquí tal vez estarás diciendo, Dani, Fernanda, estás hable y hable de corriente alterna y directa, pero no tenemos ni idea de qué sea eso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué les parece si hacemos un símil?
muy sencillito de cómo es que funciona esta electricidad, estas corrientes. La corriente directa es una carretera en un solo sentido. Vamos todos en caravana, todos juntitos, todos a la misma velocidad, y entonces es un circuito literalmente. La corriente directa es, nosotros vamos a ir de un punto A un punto B en línea, en esa misma dirección. Versus la corriente alterna, que es la gran idea de Nicolás Tesla, ahora, ¿qué les parece si ponemos en una misma calle dos sentidos y el tráfico va a ir alternando rápidamente, varias veces en el mismo segundo? Es eso, es una carretera en doble sentido, donde los autos van a poder ir y venir, pero ahora imaginémoslo en escalas de segundos. Esa es la corriente alterna directa. También podemos hacer un símil con ir a una montaña, ir a subir a una montaña. Bueno, pues en la corriente directa solamente hay un camino y entonces vamos a ir todos en la misma filita, en la misma velocidad, insisto, de la parte baja a la parte alta. Mientras que la corriente directa sería como un grupo de personas. Vamos, tú te vas por este camino, tú te vas por el otro, y a mitad del camino nos vamos a encontrar a gente que nos eche porras a la mitad, y algunos se van a regresar, otros llegan a la meta, pero con muchísimos caminos, Dani. Es eso, es pasar de que la electricidad la podemos ver como una pelotita que va en un caminito, que es la corriente directa, y Nicolás Tesla entiende que es una onda también. Entonces ahora va a estar viajando la onda, cosa que era súper peligroso, y de hecho Edison, pues, le estaba quitando la chamba, ¿verdad? Entonces hicieron experimentos con animales, con la corriente alterna. Se inventa la silla eléctrica, de hecho, para poder mostrar que la corriente alterna es muy peligrosa, porque sí, se requiere de bastantes cuidados. ¿Por qué? Porque necesitamos poner voltajes en diferentes lugares, a diferencia de la corriente directa, que pues mucho más segura, mucho más práctica, lo metemos en cablecitos y punto final. Oye, sí, no, sigue. Aquí la cosa es que Nicolás Tesla traía ideas mucho más alocadas y propone, y este es un sueño guajiro en el que dice, ¿qué les parece si ahora llevamos la electricidad, la energía eléctrica, de manera inalámbrica y gratuita a todo el mundo, utilizando la Tierra y la atmósfera como un enorme circuito? De hecho, le dan la patente, se llama la torre de Wardenclyffe, creo que se pronuncia, y se empieza a construir la torre, pero empieza a meter estas cosas raras Nicolás. ¿Qué es lo que querían principalmente para la torre? Mandar mensajes instantáneos de Londres a Nueva York. Okay. Esa era la idea principal, y Nicolás la empieza a deformar, y bueno, es que ¿qué les parece si le empezamos a poner un poquito más de energía, y ahora vamos a llevar no solo mensajes, sino la energía eléctrica? Y ahí es cuando su patrocinador le dice, no, ya te estás volando, como que la voy a llevar gratuita, ¿qué te parece si mejor ahí la dejamos? Y prefiere invertir en la radio de Marconi, que estaba basada en el telégrafo, y que en ese momento era el rollo, ¿no? O sea, la radio permite las grandes telecomunicaciones, y sobre todo va a ayudar a la Primera Guerra Mundial, a la comunicación. Nicolás quería llevar la electricidad gratis a todo el mundo. Por supuesto que no. ¿Pero qué crees, Dani? Que con esa idea, con esa antena inalámbrica, es que hoy tenemos Wi-Fi. El principio de esta extraña antena de Nicolás, este sueño guajiro no capitalista de Nicolás, hoy en conclusión tenemos el Wi-Fi, tenemos transmisiones, Bluetooth. ¿Por qué? Porque entiende que podemos, y además genera patentes de energías inalámbricas, transformadores, métodos de transmisión. Pero insisto, tristemente era una persona sumamente rara. Mira, que no logró conectar con la sociedad de tal manera que lo escuchara. Y a lo mucho llegamos al Wi-Fi gratis en algunas zonas. En algunas zonas así es, Tesla le hubiera dado algo, pero por ejemplo, el hombre hablaba de aparatos que nos comunicarían de un lado a otro con el mundo, de grandes cabinas que transportarían a la gente a través de océanos. O sea, el avión era algo impensable en su época. Él ya estaba hablando de eso, estaba hablando de cosas como Wi-Fi, era sumamente liberal, quería llevar este tipo de cosas de manera gratuita a todo el mundo, cosa que tristemente estuvo en un lugar incorrecto, con las personas incorrectas que no lo pudieron comprender. Pero mira, esta gran batalla de las corrientes, que se le conoce como la guerra de las corrientes, a mí también me gusta denominarla como la segunda revolución industrial, nos lleva a este mundo tecnológico que
Hoy podemos poner a Nicolás Tesla en el lugar que se merece. Tristemente muere pobre, en la locura, con un hospital de palomas. A eso se dedicó al final sus últimos años, a cuidar palomas. Entonces, es una tragedia que haya pasado eso, pero una joya que ahora podamos aprender de él y sobre todo utilizar su tecnología. Pues ahí está Fernanda Torres. ¿Dónde te podemos seguir para más información y más ciencia? En @ciencia con Fernanda en todas las redes sociales, excepto en X, que es @cienciafernanda, porque no me dejó ponerlo más grande. Ok,